El tiempo avanza constantemente y aquello que hace poco nos parecía un futuro lejano se convierte en pasado. Yo, come look at this. Ooh. Sin embargo, nuestro planeta lo recuerda todo, y en lugares deshabitados y abandonados aún se conservan fragmentos del tiempo ido. En este video quiero presentarles una selección de hallazgos interesantes que nos recuerdan que la historia no desaparece sin dejar rastro, sino que espera a ser descubierta nuevamente. Disfruten de la visualización. Un explorador descubrió en el desierto una base aérea militar abandonada. En su territorio se encuentra un bombardero supersónico B-58A Hustler, gravemente dañado. Este avión estadounidense, producido en la década de 1960, fue el primer bombardero estratégico supersónico producido en serie en el mundo. En total se fabricaron 86 unidades, pero debido a su alcance limitado y a la complejidad de su mantenimiento, su vida operativa fue corta. Los autores del video utilizaron un dron para explorar una zona remota de Papúa Nueva Guinea. Gracias al vehículo no tripulado, lograron localizar el lugar del accidente de un bombardero pesado estadounidense B-24 Liberator. Este avión, desarrollado por la empresa Consolidated Aircraft Corporation, realizó su primer vuelo el 29 de diciembre del año 1939 y fue utilizado activamente por los aliados en el teatro de operaciones europeo, incluyendo bombardeos sobre Alemania y Japón. El avión estaba equipado con 4 motores, podía transportar más de 3,5 toneladas de bombas y estaba armado con 10 ametralladoras Browning M2. Era un verdadero monstruo de su época. El autor del video quedó impactado al encontrar durante un paseo por una zona boscosa un gran barco de 15 metros de longitud. Su reacción es comprensible, ya que los barcos suelen encontrarse en el agua, pero no lejos de ella. Cómo llegó la embarcación a ese lugar sigue siendo un misterio. Durante una búsqueda de tesoros en el Mar Caribe, buzos descubrieron en el fondo marino un cofre procedente de un barco hundido. Para su alegría, en el interior había joyas, monedas antiguas y una estatuilla budista. Basta imaginar la felicidad que sintieron al encontrar por fin su primer tesoro submarino. Un viajero encontró un objeto inusual en una cueva. Al principio pensó que se trataba de un arma antigua, pero más tarde se descubrió que era una perforadora a vapor que llevaba más de 100 años en ese lugar. Buzos se sumergieron en las aguas turbias de un lago, donde encontraron un automóvil robado de un concesionario 2 años atrás. Para sacarlo, utilizaron imanes submarinos y bolsas de elevación. Lo más probable es que el vehículo terminara bajo el agua después de que los ladrones fueran identificados y trataran de ocultar las pruebas. Buzos y turistas publican muy a menudo imágenes del Parque Submarino de Esculturas de Molinere, ubicado frente a las costas de Granada. Fue inaugurado en el año 2006 por iniciativa del escultor británico Jason de Caires Taylor. Más de 60 esculturas se encuentran a una profundidad de entre 3 y 5 metros y funcionan como arrecifes artificiales. Entre las obras más conocidas se encuentran Vicisitudes, un círculo de 26 niños, El corresponsal perdido y La princesa de la nuez moscada. El parque fue creado para ayudar a la recuperación del ecosistema marino tras los huracanes y reducir la presión sobre los arrecifes naturales. El autor del video descubrió un camión de bomberos militar abandonado en una instalación gubernamental secreta en Connecticut. En el vehículo aún se conserva el equipamiento original de su última salida. En el pasado ayudó a salvar vidas y ahora permanece en ese lugar, olvidado para siempre.
Con la ayuda de un detector de metales, los cazadores de tesoros descubrieron una cámara secreta en una pared de ladrillo. En su interior había antiguos artefactos, urnas extravagantes con forma de animales, recipientes tallados con monedas antiguas y un enorme cofre de piedra con joyas antiguas de diversos metales preciosos. En el desierto del estado de Nevada, los viajeros encontraron una auténtica ciudad fantasma. En este lugar hallaron su descanso no solo edificaciones de mediados del siglo XX, sino también numerosos vehículos. Aquí se pueden ver autobuses, caravanas, un antiguo camión de bomberos e incluso un avión. Durante un viaje por la isla de Bougainville, el autor del video descubrió el lugar del accidente de un avión Mitsubishi J-4M1 Betty, 2656. Este bombardero torpedero japonés fue construido en el año 1943 y pertenecía al Escuadrón Aéreo número 705. El 18 de abril de 1943, el almirante Isoroku Yamamoto viajaba a bordo de este avión. Durante un vuelo de inspección, la aeronave fue derribada por cazas estadounidenses P-38G sobre la isla de Bougainville. Como resultado del accidente, Yamamoto murió y su cuerpo fue encontrado en el lugar del siniestro. Durante una sequía en el lago Mead, apareció en la superficie una embarcación de 6 metros de longitud. A pesar de los graves daños, en ella aún se conservan antiguos instrumentos de navegación. El autor del video mostró cómo luce un depósito con locomotoras de vapor abandonadas de los años 1900. En otro tiempo fueron un medio de transporte importante y muy demandado, y hoy se han convertido en monumentos históricos. Investigadores descubrieron un camión Mack del año 1976 que había sido abandonado en ese lugar 17 años atrás. Durante este tiempo quedó completamente cubierto de vegetación y se transformó en parte del paisaje local. Sin embargo, quienes encontraron el vehículo decidieron intentar restaurarlo. Sorprendentemente, lo lograron. Este Buick del año 1914, con un kilometraje de solo 2.858 kilómetros, permaneció inmóvil durante 85 años hasta que fue encontrado por un explorador. El hombre se dedicó a su restauración y sus esfuerzos dieron resultado. Ahora el automóvil vuelve a estar en funcionamiento. Desde lejos, puede parecer que se trata de un auténtico ovni, pero acerquémonos un poco más al objeto. Resulta que no es una nave voladora, sino un edificio de forma sorprendente, diseñado específicamente para parecerse con total precisión a una nave espacial extraterrestre. En los densos bosques de los alrededores de la ciudad belga de Châtillon se encontraban 4 cementerios de automóviles. En total, en su territorio descansaban más de 500 vehículos clásicos. Sin embargo, muchos de los ejemplares de esta colección se oxidaron gravemente y fueron finalmente desmantelados. En la región de Tver, en Rusia, fue extraído de un pantano un tractor extremadamente raro, Stalinets S65. Es uno de los 6 tractores que han llegado hasta nuestros días y el único que conserva su cabina original. Estas máquinas se fabricaron en la planta de tractores de Chelyabinsk entre los años 1937 y 1941. En total se produjeron más de 37.000 unidades. Cerca de la ciudad portuguesa de Funchal, los investigadores encontraron un viejo autobús escolar decorado en honor a Cristiano Ronaldo, tanto por fuera como por dentro. Al parecer, se utilizaba para excursiones infantiles y viajes temáticos dedicados al deporte y a los logros del famoso futbolista, pero fue abandonado tras quedar fuera de servicio.
Sorprendentemente, aún hoy sigue siendo operativo. Los cazadores de tesoros dieron el gran golpe cuando encontraron un pequeño cofre con lingotes de oro. Lo más probable es que se tratara del escondite de una persona extremadamente rica. Un investigador descubrió una casa incendiada de mediados del siglo XX. A pesar de la destrucción en el interior de la mansión, en su territorio se encontraban automóviles clásicos intactos, incluidos un Volkswagen Escarabajo, de la década de 1960 y un Morris Vintage. Un buscador de tesoros experimentado quedó horrorizado cuando, con la ayuda de un detector de metales, descubrió un hallazgo inquietante. Resultó ser una bomba incendiaria alemana que había permanecido allí desde la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe? Tal vez este video sea falso, o quizá los cazadores de tesoros tuvieron una suerte increíble. Al abrir un hueco en la roca, observaron con entusiasmo cómo de su interior caían lingotes de oro. Durante excavaciones en una zona rocosa, los investigadores encontraron antiguos recipientes de arcilla que habían permanecido enterrados durante varios siglos. Cuando abrieron con cuidado uno de los jarros, descubrieron en su interior una enorme cantidad de monedas antiguas y valiosos artefactos. Dos hermanos encontraron en las Bahamas una botella de Pepsi con un mensaje escrito en el año 1976 por un estudiante de 14 años de West Newbury, en el estado de Massachusetts. Esta cápsula del tiempo recorrió un trayecto de 1.600 kilómetros a través del Océano Atlántico antes de ser hallada. Curiosamente, los hermanos lograron localizar al autor del mensaje, quien hoy tiene casi 64 años. Este hallazgo nos recuerda lo fugaz que es la vida. Cuando el detector de metales emitió una señal, el investigador ya se preparaba para encontrar un tesoro. Al excavar el suelo, efectivamente encontró decenas de monedas de oro y joyas, pero junto a ellas también descubrió un esqueleto. Probablemente se trataba de la tumba de una persona rica que fue enterrada junto con sus pertenencias valiosas. Las mujeres se dedican a la búsqueda de tesoros con menos frecuencia que los hombres, pero a veces la suerte también les sonríe. Por ejemplo, esta joven logró encontrar no solo piedras preciosas, sino también una pepita de oro que parecía estar esperando su momento. Un investigador descubrió una mansión inglesa abandonada que parecía un auténtico museo. En su interior había muebles lujosos, objetos antiguos y numerosas figurillas. Sin embargo, la casa también tenía un detalle inquietante, toda una colección de aves disecadas que parecían observarte a través del cristal. Unos amigos vieron una casa abandonada con una inscripción en el techo que decía «No entrar». Les dio curiosidad saber qué había dentro. Al subir al ático, vieron una muñeca colgada. Probablemente se trataba de una broma, pero el aspecto era tan perturbador que decidieron abandonar la casa de inmediato. Los investigadores descubrieron un enorme cementerio militar. En él había abundante equipo militar pesado, armas y municiones. Resulta sorprendente que todo esto haya sido abandonado en ese lugar en lugar de ser desmantelado. Un turista que viajaba por las montañas del condado de Summit, en el estado de Colorado, encontró casas de madera a gran altitud. Resultó que se trataba de la mina Boston, un complejo de extracción de oro abandonado. Surgió a finales del siglo XIX, tras el descubrimiento de una veta de oro en el desfiladero de Mayflower. Los mineros construyeron minas, tranvías, viviendas y una pensión. Sin embargo, el oro extraído contenía impurezas y no generó beneficios, por lo que la gente acabó abandonando el asentamiento. En el mes de agosto del año 2020,
Los investigadores descubrieron en Alaska restos de un mamut lanudo cerca de una zona de extracción de oro en Fairbanks. El hallazgo incluía colmillos, mandíbulas con dientes y huesos del fémur. Esto se convirtió en una auténtica sensación. Los buzos descubrieron una misteriosa cavidad en el fondo del lago Michigan. Su diámetro era de aproximadamente 9 metros, mientras que la profundidad permaneció desconocida, ya que los investigadores no se atrevieron a sumergirse en su interior. Los investigadores compartieron impresionantes imágenes de una gigantesca red de cuevas subterráneas. En estos conjuntos naturales, el tiempo y el agua crearon paisajes únicos. Altas bóvedas se elevan hacia la penumbra, formando enormes salas y galerías. Del techo cuelgan gigantescas estalactitas, como corrientes de piedra congeladas, y desde abajo se alzan estalagmitas. En ocasiones se unen, formando columnas caprichosas. Hay que admitir que estas imágenes son hipnotizantes. En el mes de enero del año 2025, en la cantera Dewar's Farm, situada en el condado inglés de Oxfordshire, los trabajadores descubrieron alrededor de 200 huellas de dinosaurios con una antigüedad aproximada de 166 millones de años. Entre ellas se encontraban rastros de megalosaurio y huellas del herbívoro cetiosaurio. El rastro más largo se extiende a lo largo de más de 150 metros. Actualmente, este es el yacimiento de huellas de dinosaurios más grande y significativo jamás descubierto en el Reino Unido. Los investigadores visitaron un antiguo pub que había estado abandonado durante más de 20 años. En su interior encontraron numerosos objetos vintage, sombreros de finales del siglo XIX, fotografías, barriles, equipos cerveceros e incluso máquinas musicales. Según los investigadores, en este lugar antaño popular reinaba una atmósfera especial que los hizo sentirse literalmente transportados al pasado. El autor del video, aficionado a la exploración de lugares abandonados, compartió con sus seguidores un recorrido por una mina abandonada. Estas imágenes transmiten perfectamente la atmósfera de la estructura subterránea donde en otro tiempo hervía la actividad. En su interior encontró un monstruoso compresor de aire de 2 etapas y locomotoras eléctricas de 9 toneladas que aún permanecen sobre los rieles, pero que nunca volverán a utilizarse. El 18 de octubre del año 2025, trabajadores de una mina situada cerca de la ciudad australiana de Newman descubrieron un extraño objeto humeante. Al lugar acudieron agentes de policía y representantes de la Agencia Espacial Australiana. El análisis del objeto reveló que estaba compuesto de fibra de carbono. Según los especialistas, podría tratarse de la etapa superior de un cohete chino llamado Xielong. En el mes de diciembre del año 2023, en la costa de Dorset, en Inglaterra, un investigador llamado Phil Jacobs descubrió un valioso fósil, el cráneo de un pliosaurio, un antiguo depredador marino que habitó la Tierra hace más de 150 millones de años. Su longitud alcanzaba casi 2 metros, y su peso superaba la media tonelada. En la mandíbula se conservaron 130 dientes afilados. A partir de las características del fósil, los científicos suponen que la longitud total del animal alcanzaba entre 10 y 12 metros, y que la fuerza de su mordida superaba varias veces la del actual cocodrilo de agua salada. Los paleontólogos tardaron varios meses en extraer los restos, pero el esfuerzo valió la pena, ya que el ejemplar resultó estar en un estado de conservación perfecto. Representantes oficiales del Palacio Presidencial de Madagascar presentaron al público una esmeralda única con un peso de 300 kilogramos. Esta piedra gigantesca es uno de los mayores hallazgos en la historia de la extracción de gemas preciosas. Su descubrimiento pone de relieve la riqueza del subsuelo de Madagascar y abre nuevas perspectivas para el desarrollo de la industria minera local.
El valor de la piedra aún no ha sido revelado. Estas imágenes fueron captadas durante excavaciones a gran escala de un esqueleto de dinosaurio casi completo. La antigüedad de este ejemplar es de 189 millones de años. Los restos se encontraban en un estado excelente y pesaban varias toneladas, por lo que fue necesario utilizar maquinaria especial para su extracción. En Grecia existe un astillero abandonado, en cuyo territorio reposan una enorme cantidad de embarcaciones abandonadas. Los turistas compartieron imágenes de este lugar y se puede observar cómo lucen los barcos que se van deteriorando lentamente con el paso del tiempo. Los buzos encontraron bajo el agua un hallazgo inquietante. En el fondo se encontraban un maniquí, un automóvil, una embarcación e incluso un avión. Lo más probable es que alguien haya sumergido intencionadamente todos estos objetos para crear un arrecife artificial. Un grupo de amigos decidió explorar el edificio de un banco abandonado. Armados con una sierra eléctrica, comenzaron a abrir las cajas de seguridad. La mayoría resultó estar vacía, pero algunas contenían hallazgos muy valiosos. En estas cajas los exploradores encontraron lingotes de plata con marcas, sobres con billetes de $100 y un saco de monedas históricas, entre ellas monedas de 10 centavos con mercurio del año 1941 y monedas de 5 centavos con la imagen de un bisonte. En la zona rural del Reino Unido, el autor de este video descubrió el legendario helicóptero soviético Mi-24 LAN. El Mi-24 fue uno de los primeros helicópteros de ataque especializados del mundo. Está diseñado para el apoyo de fuego a las tropas, el desembarco de unidades aerotransportadas y el transporte de carga. El helicóptero alcanza una velocidad de hasta 240 a 264 kilómetros por hora, tiene un peso máximo de despegue de 12 toneladas y está en servicio en 45 países. En total se produjeron alrededor de 3.500 ejemplares. Investigadores descubrieron un enorme hangar abandonado desde hace mucho tiempo. En su interior encontraron un verdadero tesoro de automóviles antiguos. Todos los vehículos fueron fabricados a mediados del siglo XX, pero se conservaron en excelente estado hasta nuestros días. Entre ellos había ejemplares raros y de edición limitada con los que sueñan los coleccionistas. En la búsqueda de tesoros, los exploradores llegaron a una casa abandonada. En una de las habitaciones, el detector de metales comenzó a emitir una señal, por lo que los hombres rompieron el suelo y descubrieron un escondite con una vasija. Dentro, había muchas monedas y billetes amarillentos por el paso del tiempo. Cazadores de tesoros se infiltraron en el territorio de una mansión abandonada. En el pasado, en este lugar operaba un cártel de drogas. Con la ayuda de detectores de metales, encontraron en el terreno 2 grandes cajas fuertes enterradas profundamente bajo tierra. Para sacarlas fue necesario mucho esfuerzo, pero los tesoros en su interior superaron todas las expectativas. Había un verdadero arsenal de armas de fuego, billetes y lingotes de oro. Este hallazgo es testimonio de las enormes sumas de dinero ilícito generadas por el tráfico de sustancias prohibidas. Una expedición de búsqueda se convirtió inesperadamente en una historia detectivesca. Un buscador de tesoros sacó del agua una pesada caja fuerte cerrada. Cuando fue abierta, en su interior se encontró una pistola cargada y una gran cantidad de dinero. El hallazgo parecía indicar que alguien había intentado ocultar las huellas de un crimen. Sin embargo, quién fue el delincuente y qué fue lo que hizo, probablemente nunca se sabrá. En la isla de Sajalín, los investigadores inspeccionaban una base aérea soviética. No esperaban ver aviones allí, pero resultó que en los hangares aún permanecen 2 cazas MiG-23. Este fue uno de los primeros aviones de la Unión Soviética capaces de combatir a media distancia, realizar vuelos multimodo y atacar objetivos desde cualquier ángulo.
Su característica principal es el ala de geometría variable, que puede fijarse en 3 posiciones durante el vuelo, permitiendo adaptarse de forma óptima a distintos regímenes, desde el despegue y el aterrizaje hasta el vuelo supersónico. El MiG-23 se convirtió en un símbolo de la Fuerza Aérea Soviética en las décadas de 1970 y 1980 y fue exportado a más de 20 países. En estas imágenes aparece el PS John H. Amos, uno de los 2 remolcadores de ruedas que se conservan en el Reino Unido. Esta embarcación, de 33,5 metros de eslora y un peso de 202 toneladas, fue construida en Escocia en el año 1931. La barcaza estuvo en servicio hasta 1967, tras lo cual fue vendida. Actualmente no se utiliza. Un buscador de tesoros compartió su inusual hallazgo. Logró encontrar una rara medalla de plata con la inscripción «Por cooperación leal», periódico del 10º Ejército. El 10º Ejército de las Fuerzas Armadas del Imperio Alemán fue formado en enero de 1915 en la ciudad de Colonia. Desde ese mismo año, el 10º Ejército publicaba un periódico. Es posible que la medalla haya sido otorgada a un colaborador de dicha publicación. El autor del video se dedica a explorar casas abandonadas. En el territorio de una de estas mansiones, él y sus amigos descubrieron una impresionante colección de automóviles de lujo y clásicos. Allí se podían encontrar modelos de Pontiac, Camaro e incluso un Ferrari F355. Un explorador tuvo la oportunidad de visitar un crucero abandonado que se ha convertido en un silencioso museo de una época pasada. Este gigante surcaba el Atlántico en otros tiempos y ahora pasa sus últimos días esperando ser desmantelado. El explorador mostró el estado actual del salón principal del barco, con mesas de juego cubiertas de polvo, máquinas tragamonedas y sillas esparcidas. Estas imágenes demuestran claramente que nada en nuestro mundo es eterno. Un agricultor de Argentina descubrió accidentalmente restos de un animal en su terreno. En ese momento aún no sabía que había realizado un hallazgo de gran importancia. Los paleontólogos que llegaron al lugar comenzaron las excavaciones y quedaron impactados por lo que vieron. Los restos indicaban que este animal prehistórico tenía dimensiones fantásticas, alrededor de 40 metros de longitud y unos 20 metros de altura. Con una masa aproximada de 77 toneladas, era tan pesado como 14 elefantes africanos juntos. Este gigante fue reconocido oficialmente como el animal más grande que haya vivido jamás en la Tierra. El autor del video lleva mucho tiempo explorando lugares abandonados, pero nunca antes había vivido una experiencia tan aterradora. Por casualidad descubrió un mausoleo abandonado. En su interior había numerosos ataúdes e incluso restos humanos. Según el explorador informó de su hallazgo a las autoridades, el mausoleo fue cerrado, pero ninguno de los ataúdes fue enterrado de manera adecuada. Buscadores de aventuras encontraron una mansión abandonada. Desde el exterior tenía un aspecto terrible, pero al entrar, los amigos parecían haber viajado al pasado. En la casa aún permanecían los muebles y la vajilla, y en las paredes colgaban fotografías de los miembros de la familia del propietario. Además, en la cocina encontraron productos alimenticios fabricados en el año 1995. El tiempo parecía haberse detenido, como si los dueños hubieran desaparecido de la noche a la mañana sin llevarse nada. Tras superar una cresta rocosa, estos viajeros descubrieron un lugar que les recordó a la secreta base Área 51. En el territorio había diversos objetos esparcidos. Parecían naves espaciales alienígenas y piezas de aeronaves. Sin embargo, resultó que en realidad se trataba de un complejo industrial abandonado con varios almacenes y minas, de las cuales se liberaba gas sulfuroso.
La ubicación aislada del lugar y el equipamiento dejado en tal aislamiento no hicieron más que intensificar el misterio sobre el propósito de este complejo. En la cueva Khao Kanap Nam, en Tailandia, los viajeros descubrieron un esqueleto gigante entrelazado con los restos de una enorme serpiente. Al observar estos restos, parece que el hombre y la serpiente quedaron congelados en su última batalla. Sin embargo, no se trata de un esqueleto real, sino de una impresionante instalación del artista taiwanés Tu Wei-cheng, titulada Gigantes de las Ruinas. Fue creada para la Bienal de Krabi en el año 2019. La composición hace referencia a las leyendas locales sobre gigantes y nagas. Y aunque los esqueletos parecen muy realistas, en realidad están hechos de plástico. En lo profundo del bosque, los turistas encontraron un helicóptero estrellado que poco a poco era absorbido por la vegetación circundante. Jóvenes árboles atravesaban la cabina, y la parte superior del fuselaje ya estaba completamente cubierta de musgo. El tiempo y la naturaleza hacen lo suyo. Ahora, una máquina que antes era imponente se ha convertido en parte del paisaje. En el mes de julio del año 2016, desde el fondo del río Don, en la región de Voronezh, en Rusia, fue rescatado un tanque T-34-76. La máquina yacía a una profundidad de 6 metros, enterrada en el lodo, por lo que extraerla no fue tarea fácil. La operación comenzó a mediados de abril, y para el rescate se utilizaron 2 vehículos blindados de recuperación y evacuación. El tanque fue arrastrado a una velocidad aproximada de 50 centímetros por minuto, y todo el proceso duró alrededor de 1 hora y media. Tras la extracción, la máquina fue limpiada del lodo y la arcilla. El tanque fue fabricado, presumiblemente, en la primavera del año 1942. Su singularidad radica en que, después de agosto de ese mismo año, la planta dejó de producir este tipo de modelos y hasta el final de la guerra, no se conservó ningún T-34-76 de esta versión. Sorprendentemente, a pesar de haber permanecido 74 años bajo el agua, el tanque se conservó casi en estado perfecto. Cerca de la isla Nadezhda, en el estado australiano de Queensland, fue encontrado un barco a la deriva de 36,5 metros de longitud. Resultó que este navío tenía una historia sorprendente. Su capitán lo comandó durante 30 años, luego lo compró y vivió a bordo durante casi 28 años. Hoy en día, el barco está completamente cubierto de óxido y sirve únicamente como refugio para aves. No muy lejos de Helsinki, en Finlandia, los investigadores descubrieron la entrada a un búnker de hormigón de una base naval del año 1944. Durante la guerra, estaba diseñado para albergar a más de 50,000 personas. Un turista atento notó un objeto extraño en el suelo. Resultó ser la punta de una flecha utilizada por cazadores hace miles de años. Durante la exploración de un acantilado rocoso, los cazadores de tesoros escucharon la señal de un detector de metales. Al partir la roca, descubrieron en su interior varias monedas que se habían conservado durante siglos gracias a procesos geológicos naturales. Buceadores encontraron dientes de mamut lanudo en un río. Cada uno pesaba más de 5 kilogramos y presentaba las crestas características necesarias para triturar vegetación dura. Los científicos determinaron que los dientes tienen más de 10,000 años. Este hallazgo confirma que durante la época del Pleistoceno los mamuts habitaban esta región. Un buscador de tesoros escuchó la señal de su detector de metales y comenzó a excavar. Solo imagina la alegría que sintió cuando vio que había encontrado una gran pepita de oro. Este hallazgo vale una auténtica fortuna.
Frente a la costa de Rhode Island, un buzo notó en el fondo algo que parecía una estrella metálica. Con la ayuda de residentes locales, logró sacar fragmentos del objeto del agua, pero cuando intentaron ensamblarlo surgieron más preguntas que respuestas. Nadie sabía qué era. Inicialmente se supuso que podía tratarse de un perfilador acústico Doppler para el monitoreo de corrientes. Sin embargo, el diámetro de este dispositivo es de aproximadamente 1 metro con 4 décimas, mientras que el objeto hallado era considerablemente mayor. El misterio del objeto encontrado quedó sin resolver. Los petroglifos son imágenes antiguas talladas en rocas y grandes piedras. Funcionan como relatos visuales de la vida de nuestros antepasados, mostrando escenas de caza, rituales, animales y figuras humanas. Los petroglifos ayudan a los científicos a reconstruir el modo de vida, las creencias y las migraciones de las tribus primitivas, así como a rastrear la evolución del arte y la cultura. Durante una sequía extrema en el embalse de Lady Bower, en el Reino Unido, quedaron al descubierto las ruinas de 2 aldeas completas que habían quedado sumergidas en las décadas de 1940 durante la construcción del embalse. Los investigadores encontraron estructuras conservadas, incluidas antiguas columnas ferroviarias, estaciones de bombeo de agua y vigas de puentes. En las montañas de la Alta Sierra, los investigadores descubrieron una mina de oro abandonada y un asentamiento que había permanecido oculto durante 80 años. En el territorio del poblado aún se encuentran motores de maquinaria especializada y tractores oxidados. Durante una fuerte tormenta, una embarcación de 15 metros fue arrojada a la costa de la isla de Iturup. Con el tiempo, se ha convertido en una curiosa atracción local. Un investigador examinaba mapas mediante el servicio de Google y notó un misterioso agujero en el desierto. Tras obtener las coordenadas del lugar, decidió viajar hasta allí para ver el hallazgo con sus propios ojos. Resultó que efectivamente había una abertura que se adentraba profundamente bajo tierra. El hombre observó una estatuilla budista cerca de la entrada, pero no se atrevió a descender a la cueva. Este gigantesco triángulo en la zona de Whitman, en el estado de Arizona, es visible incluso desde el espacio. Y no es una obra creada por extraterrestres, sino un aeródromo abandonado de la época de la Segunda Guerra Mundial, conocido como Luke Ox 4. En cada lado del triángulo hay pistas de aterrizaje que se utilizaban hace más de 70 años para entrenar maniobras de aterrizaje. En los densos bosques de la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, se oculta la ciudad fantasma de Lytton. Fue construida durante la fiebre del oro, en el año 1864, cuando se encontró oro en el río Lea. En su apogeo, más de 1,200 mineros vivían allí, y funcionaban tiendas, hoteles y bares. Hoy en día casi no queda nada del asentamiento, aunque todavía es posible encontrar reliquias de equipos mineros y forestales. En Lituania, en la ciudad de Elektrenai, existe un parque que a menudo se compara con el de Pripyat debido a su atmósfera de abandono y estética soviética. Su principal atracción es una noria. Muchos visitantes modernos intentan escalarla, pero se trata de una actividad peligrosa, ya que la estructura ha sufrido una corrosión severa. En la antigua ciudad asiria de Dur-Sharrukin se descubrió una escultura de 18 toneladas del ser mitológico Lamassu, con una antigüedad aproximada de 2.700 años. La escultura está hecha de alabastro y mide 3,8 por 3,9 metros. Es conocida por tener 5 patas, lo que crea la ilusión de movimiento cuando se observa de lado y de inmovilidad cuando se mira de frente.
En enero del año 2018, una familia de Idaho Falls, en el estado de Idaho, se despertó a causa de un estruendo aterrador. Al entrar en el garaje, descubrieron que el suelo se había hundido y que debajo de la estructura había una habitación oculta. En su interior encontraron juguetes infantiles, cartas, botellas antiguas y objetos domésticos de las décadas de 1950. Este museo, ubicado en el estado de California, es una auténtica joya para los amantes de los automóviles retro. A lo largo de más de 30 años, su propietario, Johnny Cloud, logró reunir una colección de 200 vehículos clásicos no restaurados. Además de antiguos modelos Ford T y A, aquí se pueden ver numerosos artefactos del pasado. Estos investigadores tienen una afición poco común. Se dedican a buscar todo tipo de recipientes. En esta ocasión pasaron varias horas excavando en un vertedero histórico de residuos ferroviarios de principios del siglo XX, donde encontraron botellas raras con venenos, frascos farmacéuticos antiguos, botellas vintage de refrescos y diversos envases. Los investigadores llevaban a cabo la búsqueda de pruebas tras el arresto de los líderes de una gran organización criminal. Durante estas operaciones descubrieron alrededor de 36 kilogramos de explosivos, 100 unidades de armas de fuego, incluidos lanzagranadas y fusiles automáticos, así como 15,000 cartuchos. Los turistas quedaron impresionados al ver cerca de Kronstadt una gran estructura, el Fuerte Alejandro I, también conocido como el Fuerte de la Peste. Fue construido en el año 1845 para proteger Kronstadt y San Petersburgo. Se trataba de una poderosa fortificación de 3 plantas con muros de granito y 123 cañones. En el año 1897, el fuerte fue reconvertido en el primer laboratorio de Rusia para combatir la peste, el cólera y el tifus. Allí se desarrollaban vacunas y se producían sueros inmunológicos. Tras la revolución, el fuerte se utilizó como almacén y, en el año 1983, durante el rodaje de una película, sufrió graves daños. Hoy en día, el fuerte es un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y es muy posible que pronto sea restaurado y transformado en un museo. Y con esto, concluye el video. Si les gustó este contenido, no olviden darle su valoración, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su participación es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos muy pronto. Adiós.